Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este martes 24 de junio del 2025, día de San Juan, del patrón San Juan Bautista, el patrón de San Juan de la Maguana, mi pueblo natal. 26 grados Celsius aquí en la Julia, Distrito Nacional, y los vecinos de al lado me tomaron un poquito de tiempo, así que aquí arrancamos, como siempre, con muchas informaciones internacionales, cantidad de informaciones. Ustedes saben, el conflicto iraní-israelí, el anuncio del presidente Trump, el bombardeo de ayer, el acuerdo del cese al fuego, la violación, el encabritamiento, para no decir una palabra más fea, del presidente Trump ahorita cuando se iba para la cumbre de la OTAN. O sea que hay muchas informaciones. Los mercados, por supuesto, ante esa noticia de ayer de que se iba a un acuerdo de paz, de que el bombardeo había sido telegrafiado, como se acostumbra en esos casos, porque imagínese usted, el único que puede enfrentar a los Estados Unidos y pelear de tú a tú con Estados Unidos es China. Después ninguna potencia en el mundo, ningún país, nadie. Imagínate tú, menos Irán, que ya había sido diezmado prácticamente, prácticamente en todo sentido, sistemas antiaéreos, sistemas de defensa, por los bombardeos de Israel. Entonces, obviamente, el mundo, los mercados reaccionaron de manera muy positiva, el petróleo cayó abruptamente, ahorita vamos a conocer esos detalles, hoy sigue cayendo, porque la desescalada del conflicto, a pesar de las violaciones y las acusaciones de violaciones al cese al fuego, ahorita explico cómo se planteó, y la visión que le da Trump y las críticas que yo le hago por esa dicotomía y querer presentar esto como si fuera un reality show, un espectáculo, una película, un asunto de tal magnitud. Pero al final, y ahí le voy a presentar, por ejemplo, un artículo del New York Times, creo que ahorita tomé una foto ahí que decía, de eso mismo que yo le decía, de los cambios de política, los diputados, los senadores, que es inconstitucional, que si fue favorable, que si no, que si tenía permiso del Congreso, que si le necesitaba, de los grupos de las propias bases del Partido Republicano, de los MAGA, como se llaman actualmente, los que siguen a Trump, un grupo que estaba a favor, otro grupo que estaba en contra, los que se expresan, los que no se expresan y por debajo estaban alegres de que Irán no puede tener arma nuclear, un país que se ha comportado de esa manera. Yo lo dije aquí del primer momento, yo de ese gobierno tiránico de los ayatolás no quiero saber, pero eso no es mi problema, eso es problema de ellos. Y después está las violaciones al derecho internacional y a todos los tratados de no proliferación y ese tipo de cosas. Bueno, y esos son otros 500. Al final del día, lo que el mundo estaba en ascuas, tenían el corazón en la boca por el riesgo de que de distorsionara todo lo que es el comercio marítimo en el estrecho de Hormuz y su impacto en el precio de los hidrocarburos, de los combustibles, gas natural y crudo, petróleo, que entonces iba a generar una crisis de extremadamente elevada magnitud, porque por ahí pasan 21 millones de barriles de crudo diario, por día, y alrededor de un 20%, casi un 20%, un quinto de la producción del consumo mundial, que es de 102, 103 millones de barriles por día, y alrededor de un 20% también del gas natural, que depende, por ejemplo, Europa total, que proviene de Qatar. Entonces imagínense ustedes las consecuencias que eso iba a tener en términos de costo de transporte. Ayer veíamos el impacto para nosotros, cuánto iba a ser por cada dólar, cuánto, subía 75 millones de dólares la factura nuestra petrolera. Entonces obviamente, y así como a nosotros, le iba a impactar a todo el mundo no petrolero.
Y aún los petroleros, porque por ejemplo Estados Unidos produce 12 millones de barriles por día, tiene que importar por ejemplo 4 o 5 de Canadá. Recuerdan, yo les explicaba por el asunto de la estructura del petróleo que ellos explotan con sus refinerías, pero por demás consumen 20. Tienen que salir a comprar 8 millones, por más que produzcan 12, y si lo consumieran todo, aunque vendan una proporción, que lo consuman, tienen que importar y tienen que buscarse 8 por otro lado, aparte de los 4 o 5 que importan de Canadá. O sea que para todo el mundo iba a ser inflacionario, iba a ser un aumento de costos y afectaba al mundo entero. Por eso esa tensión que genera el Medio Oriente, porque por ahí, gracias, es que fluye la sangre de la economía mundial, que son los hidrocarburos, el petróleo, el gas natural fundamentalmente. Bueno, pero entonces ahorita vamos en unos instantes a verlo y a desglosarlo, porque tenemos un tema importante nacional que conviene y que tenemos que compartirlo con ustedes, porque ayer nos referíamos, decíamos nadie sabía. ¿Se acuerdan que yo lo planteé? Digo, el anuncio de la información que daba el ministro de Agricultura, Limber Cruz, de que el gobierno había aprobado 15,000 permisos de trabajo para los bananeros de la Cruz de Manzanillo, debe ser por ahí arriba, o no sé de dónde, y que estaba pendiente lo de la construcción, lo de qué más, dijo, hay otros sitios más, del arroz, etcétera. Yo dije, bueno, pero esto no lo sabíamos. Eso salió como un ladrillo por debajo de la puerta. Y yo decía, pero eso se va a conocer en el Consejo Económico y Social. ¿Cómo es que entonces el gobierno está cogiendo de soquete de nuevo a la opinión pública, a los partidos de oposición que se quejaron aquella ocasión, que se les convocaba y luego se le daba un uso utilitario, político, para sacarle capital político, cogiendo a los otros de soquete, ¿no? De mampara, de preservativo? Y obviamente eso no es correcto. Y los partidos por eso se mantenían, ¿verdad?, en ojeriza y negados. Porque si me engañas una vez, sinvergüenza es. Si me engañas dos, sinvergüenza soy yo, como dice el refrán. Bueno, entonces eso que decía el ministro el día de ayer, que salía en la prensa, a mí obviamente me extrañó sobremanera y lo desglosé aquí, lo analicé y señalé, bueno, totalmente en desacuerdo con la regularización. Que se discute y se aprueban esos permisos, hay que tener pendiente que con esos papelitos que digan República Dominicana de alguna manera, no, que va a estar un código QR, que los biométricos, digo, es que eso lo tiene que dar Haití, no, que se le va a dar a los que Haití le dé, Haití no le da nada a nadie. ¿Se acuerdan lo que yo comentaba ayer? Bueno, y era importante, porque nadie sabía eso. ¿Cómo así? ¿Desde cuándo se estaban dando esos permisos? Una vez salió un alcalde por ahí, lo dije ayer, queriendo dar unos papeles de que habitantes fronterizos. En estos días salió otra vez lo de los habitantes fronterizos. Y empieza por ahí la cosa. O continúa por ahí, porque es que esto viene de lejos. Y aquí hay díscolos, hay otras personas que solamente ven su bolsillo, su faltriquera, cuánto me gano, cuánto no me importa el país. Y hay otros que no tenemos por qué cargar con los costos de su plusvalía, de ellos hacerse millonarios, de ellos hacerse ricos a costa de la explotación, aquella que hablaban en los pedazos, la explotación del hombre por el hombre. Bueno, en este caso la explotación de esa mano de obra irregular en perjuicio de la nuestra. Que el dominicano trabajó, pero si trabajan, si construyeron los afganistanos, que uso siempre afgano, porque Sabina Canda dice tan afgano, una canción que tiene, si hasta los afganos construyeron su Afganistán, imagínate por qué nosotros aquí no podemos, como dijo el cura de San Juan. Pero este país lo hemos construido nosotros ante los haitianos. ¿Qué es lo que nosotros? Porque que nos quieren vender esa idea. Y hay periódicos que se prestan. Que en Estados Unidos parieron tanta embute en 7 años. Lo quieren presentar que era un año. Y además solo lo de nosotros no era 4%. Aquí paren 30 y 30 mil y se nos consumen el presupuesto. Pero bueno,
lo del ministro, entonces obviamente a mí me pareció que era importante y lo analicé ayer, ¿se acuerdan? Y dijo, yo nadie sabía, entonces que se explique. Ah, por cierto, hoy, entonces, sale inmediata. Y le decía, y no es la primera vez que surge, porque el amigo Eddie Olivares, actual ministro de Trabajo, salió con eso de la regularización. Hipólito Anda, que es aliado, el jefe de este señor Limber Cruz, también con eso en la mochila, siempre hablando de la regularización de los haitianos. Tiene su derecho, vivimos en un país democrático, yo no estoy de acuerdo, él está de acuerdo. El señor Cruz habla a veces como productor, a veces como ministro, y ese es el problema de la dicotomía que existe. Pero el gobierno tiene una política y el jefe del gobierno es el presidente de la República. Y entonces ha trazado una política y la dicen los foros internacionales. Entonces, si él traza esa política, ¿cómo es que por debajo entonces están haciendo otras cosas? Uno no duda que estén haciendo otras cosas, porque si estás durmiendo con el enemigo, a cualquier cosa te arriesgas. Ok, no vimos los otros días cómo salió, ¿quién era? El Centro Montalvo hablando. Lo mejor que el gobierno tiene, la propuesta de ¿quién? Del que está en el Instituto de Migración, Lozano, uno que nos llevó a que nos condenaran en México en un tribunal con un haitiano que le puso un nombre dominicano, y a la Belec y a la otra que andan por ahí, y a todo ese grupo. Entonces, para que ustedes vean, esto no es casual. Lo que pasa es que hay personas que vemos un poquito más allá de la curva, que analizamos un poquito más allá y vemos en perspectiva. Hay otros que ven muy integral y son muy humanistas y tratan otras cosas, y a veces nos vienen y nos confunden y nos hacen un menjurje ahí y nos comparan que en otros países. El problema es que nosotros no somos comparables. Nuestra situación es sui generis, única, a diferencia de otros sitios. Y con el caso de nosotros es existencial para los fines de la República. Entonces, qué bueno que saliera. Fíjense si era importante el tema. Y yo no critico por criticar, ni por hacer daño, al contrario, ni me importa eso. No, es el hecho en sí. Si el gobierno la va a aplicar y la consensúa y dice, ok, y lo dice como es, pues uno dice, expresa su posición, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, y reconoce que el gobierno ha actuado de manera transparente. Bueno, esa es su posición y está facultado para hacerla, aunque uno no la comparte. Y entonces uno la va a enfrentar y uno la va a criticar. Pero entonces no de esa manera. Pues bien, hoy sale el gobierno de manera oficial y rechaza, niega la entrega de permisos laborales. Yo no sé si fue que el ministro tuvo un desliz, pero que él dijo, ya se otorgaron, no que se otorgaron y se están preparando, y esta es la primera fase, se están preparando lo de los arroceros y lo de la construcción. Todo eso lo vimos ayer. Pero por lo menos de nuevo vuelve y sale, porque aquella vez cuando el amigo Eddie Olivares salió, el gobierno, el speaker Homero Figueroa tuvo que salir a desmentirlo, y fíjense que no es una vez ni dos. Ahora salió de nuevo y dice, reitera, fíjense, reitera, o sea que vuelve y lo recalca, ¿verdad? Porque ya lo había tenido que hacer antes, que toda contratación de extranjero debe regirse por el marco legal vigente. Mandó una carta a Diario Libre, que anda publicando ese tipo de cosas, y que entrevistó al ministro y quería meter eso así como lo metió. A lo mejor cabrá Dios como le hicieron la pregunta, como hacen las encuestas. Si yo quiero que tú respondas por fulano Collado, yo te hago la pregunta porque tú respondas por unas preguntas que son más direccionadas que otras cosas. Sabrá Dios, no digo que sea eso. Pero lo importante es que el gobierno acaba de plantear de manera oficial, y si existía ese plan, pues se acaba de desmontar. Y qué bueno que nosotros ayer fuimos de los que señalamos ese tema. Entonces, en carta oficial mandada al Diario Libre, Homero Figueroa, el speaker de la presidencia, señala que las expresiones del ministro reflejan inquietudes de un sector económico, estamos claros con eso, ante la escasez de mano de obra, pero no representan ni resumen la política pública del Estado en materia migratoria, que se va a discutir en el Consejo Económico y Social. Por cierto, hoy tienen reunión.
Entonces, ¿cómo andar con ese tipo de cosas? Por lo que le decía. Entonces, por eso la oposición se pone así, dice, me va a coger de nuevo de soquete para pasar sus 15 medidas, para pasar su regularización, para hacer lo mismo que está diciendo. No. Entonces, esas son las cosas que el gobierno tiene que cuidarlas. Y tienen entonces, una vez decía Danilo, que cuando él fuera gobierno iba a ser el director de la orquesta, o el Carlos Piantini, el director, ¿verdad? Para que no salga un piripipiao. Porque no puede estar una persona diciendo una cosa por un lado, otra por aquí, el presidente con una posición, o el presidente es el jefe de todos. Si el presidente dijo A, todo el mundo tiene que repetir A, como cuando uno está aprendiendo el alfabeto, A, si él dice B, uno tiene que decir B. Y si usted dice C, entonces usted se retira y dice, yo no puedo estar en este gobierno y yo me voy por otro lado porque yo tengo otra posición. Usted está en una administración, usted tiene que ser cónsono. Ahora, de arriba es que no deben dejar lo que hagan lo que les parezca, porque el director de orquesta tiene que decirle, entra el violín 1, entra el violonchelo, el de allá de los platillos, el de la tambora, todo bien, que se oiga como eso, una sinfonía. Entonces, no se ha autorizado, emitido ni dispuesto la entrega de permisos de trabajo a personas en situación migratoria irregular. Es lo que uno espera, y está muy bien que haya salido el gobierno a desmentirlo, pero mejor aún, si no solamente desmentirlo, si en la práctica, si se estaba haciendo, eso se desmonta. Y esperemos que en el Consejo Económico y Social el consenso diga, bueno, por aquí es que vamos, o por allí es que vamos, o vamos, como yo le decía, miren lo que decía en estos días del Bandes, que no me canso de repetirlo porque daban números concisos, no se lo iban a inventar. En el arroz disminuimos un 70% la mano de obra haitiana. En la construcción, con unos canaletas, unas cosas ahí de automatización para la construcción y la cosa de hacer el concreto, disminuimos un 30% la mano de obra haitiana. Por ahí es que debemos seguir entonces. Vamos a financiar al sector productivo, porque entonces nosotros estamos poniendo en juego a la nación. Es cuanto. Qué bueno que saliera el gobierno, igual que nosotros ayer, preocupados por esa situación, y la clarificara. No existe, no se están otorgando, ni se van a otorgar, y esperemos que salga lo que salga del Consejo Económico y Social, donde estarán todos los sectores y donde esperemos prime el bien de la nación. Bueno, eso por ese lado. Por otro lado, entonces, como les decía, bueno, esa noticia del presidente Trump ayer, recuérdense cuál es la historia de todo esto. Ayer en la tarde, ¿a qué hora aproximadamente? Bueno, como a las 4 él hace esa publicación y dice, en 6 horas se acuerda, hay un acuerdo de cese al fuego entre Irán e Israel. Obviamente se estuvo manejando, y obviamente los mercados se pusieron todos alegrísimos y el petróleo cayó como 7%, sigue bajando hoy, porque había sucedido que Irán había atacado las bases militares norteamericanas, 2 bases, una en Irak y otra en Qatar. Pero como se hizo cuando Trump, en la pasada gestión del presidente Trump, asesinaron al general Soleimani, que era el jefe de la IRGC, la Islamic Revolutionary Guard Corps, los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. La retaliación que hizo Irán fue bombardear las bases. Hay como 20 bases en los alrededores, y esa que atacaron ayer era la más grande, pero lo avisan antes para que saquen los efectivos, porque no es matar a los americanos, porque si tú te metes con Estados Unidos y le matas 10, 12 americanos, entonces Estados Unidos te va a explotar de verdad, porque las 3 bombas, las 70 y los 30 misiles que tiró Estados Unidos ahora para el asunto de nuclear fueron en un monte, en una montaña, donde estaba Fort Dodge, que está, se supone, nadie sabe ahora si sacaron. Lo que yo le decía ayer, le preguntaron al vicepresidente, no pudo responder nadie. El único que anda regado y quillado es Trump, que es CNN, que es NCBC, que eso es
fake news que andan diciendo que eso se desbarató, que eso se obliteró, que se borró. Dice un militar, un general de 4 estrellas, yo no conocía ese término. En términos militares se llama BDA, Battle or Bomb Damage Assessment, una evaluación del daño de la batalla, si fuera una guerra, o del bombardeo. Luego se ve, pero al minuto salió diciendo esto fue una cosa extremadamente, lo más grande del mundo, ¿no? Nadie sabe lo que pasó allá abajo, si de verdad se destruyó, si lo habían sacado antes, los 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. Esas son cosas que se verán en el transcurso. Pero Trump siempre todo lo pinta a su manera. Entonces, dijo que Irán le había notificado, por supuesto, eso se usa, porque el problema no era buscarse un lío con Estados Unidos, pero tenían que salvar la cara, dar la cara, y bombardearon, y a Israel le mandaron viajes y misiles, porque el problema con Israel, tú me tiras y yo te tiro, un tit for tat. Entonces, pero fíjense ustedes cómo Trump siempre todo lo presenta como si fuera un reality show. Dice que bombardearon a las bases, que le avisaron lo que estaba supuesto a hacer, porque no es buscarse un lío con Estados Unidos, al contrario. Porque ¿quién va a pelear con Estados Unidos? Imagínense ustedes. Pero que la respuesta fue débil. O sea, en lugar de, y que aplaudía a Irán, a Israel por haber alcanzado, pero que fue una respuesta débil. Que no se perdieron vidas, que resultó agradecer a Irán por avisarnos con antelación, pero inmediatamente, por esa boquita tuya, como yo digo, con lo de corporal, inmediatamente dice que fue una respuesta débil. Cuando justamente qué bueno que fue así para fines de guardar, digamos, la safety face, guardar las apariencias. Con una respuesta muy débil, algo que esperamos. 14 misiles le mandaron en la base Al-Udeid, qué bueno. Y los mercados, desde que oyeron eso, los más importantes es que los iraníes se han desahogado. O sea, él lo presenta todo como si fuera un show. Ellos tienen ese problema lo interno, que si es constitucional, que si violó la constitución, que su grupo, su gente, unos estaban a favor, otros están en contra, que si el cese al fuego se dio, no porque se quiere, sino porque ya a Israel se le han agotado las municiones, porque ya los daños, porque recuérdense que Irán ha ripostado, y con todo el del Iron Dome, con todo y la David Sling, la onda de David, que son de mediano alcance para la intercepción de misiles y drones, los de los Arrow 2 y 3, que son para allá misiles balísticos en la estratosfera, y con la ayuda americana, como quiera, de 10, si el 5% o el 10% pasan, y es un éxito haber detectado el 90%, te cae uno. De cada 10 te cae uno, de cada 100 te caen 10. Imagínense usted que de 3.000 misiles que le mande Irán, caigan 150. Se va a Israel. Pues Israel es del tamaño de New Jersey, como dijo el mismo Netanyahu. Mientras que Irán tiene millones de kilómetros cuadrados. Israel son 10 millones de habitantes. Irán son 90 millones de habitantes. Entonces, obviamente, para nadie ganaba, y menos Irán, que estaba acorralada y herida. El toro le había dado le había metido un cuerno por acá y estaba totalmente herida, sin defensa antiaérea, impune. Israel va y bombardea donde le daba la gana, pero ellos lo único que tenían era hacerle daño allá, y obviamente están cayendo en Tel Aviv, están cayendo en Haifa, están cayendo en Jerusalén, están cayendo en todos los sitios, y obviamente no está ganando nadie. Ahí cuando se anunció ese ataque a la base aérea en Qatar, en un mall, yo vi el corre, la gente no esperaba eso, el desastre. ¿Sabes lo que tú crees? Sabes que te puede caer una cosa de allá arriba. Los otros días, antenoche, cayeron unos truenos que aquí. Yo dije, bueno, pero es aquí que están cayendo la bomba. La gente se asustó, obviamente, con razón. Entonces, anunció el acuerdo al cese al fuego, que 6 horas después de que él lo anunciara, iban a parar Irán e Israel por 12 horas, y después Irán por 12 horas, y pasaban. Irán, después que Trump lo anuncia, dijo que no estaba de acuerdo, un alto a fuego total durante 12 horas, y se va a considerar que la guerra había terminado. Él lo pone muy bonito, eso no va a ser nunca así, pero no se van a pelear de manera directa. Le respondió el ayatollah,
que nosotros no atacamos a nadie, no aceptamos el ataque de nadie y no nos sometemos al acoso. Entonces, tenía Israel que aceptarlo. Bueno, el hecho es que lo aceptaron. Se anunció, Irán primero lo negó, después el ministro de Relaciones Exteriores después lo aceptó. Por el momento no hay acuerdo, después se aceptó. Pero nada, empieza el periodo, ¿verdad? De 24 horas, 12 horas tú, 12 horas yo, y para que va a ser 24, pero que va, Israel inmediatamente lo violó. Y oficialmente Irán iniciará el alto al fuego y 12 horas después lo comenzará Israel. Israel lo violó inmediatamente y entonces Irán de nuevo le manda misiles. Entonces, los dos países, el alto al fuego, para que usted vea que esto es guardar las apariencias, denunciaron que cumplió con su misión. No se sabe si realmente se destruyó la parte nuclear. Trump dijo en una ocasión que a los de Teherán que evacuaran la ciudad porque le iban a atacar. ¿Se acuerdan? Que le evacuaran la ciudad. Que era un cambio de régimen. Que, o sea, un sinnúmero de cosas contradictorias que ahora todo el mundo dice que ha ganado. Irán dice que ganó, declara la victoria al alcanzar un alto al fuego porque Israel fue que la atacó, a pesar de todos los daños. Israel declara que ganó porque logró todos sus objetivos. Trump, que quiere un Nobel de la Paz, aparece aquillado porque ahora han roto el acuerdo de paz. Y hasta una mala palabra antes de montarse el avión salió diciendo que él no sabe qué carajo es lo que están haciendo esos dos países, que se la paran peleando, y tiene razón, porque es que las cosas ahí van mucho más profundas, más allá. Entonces, ojalá y vuelva y se retome. Ordenó, se quilló con Israel, que no estaba de acuerdo, alegre con Israel, que estaba muy ofendido, pero al final del día, dice el Consejo Supremo de Seguridad de Irán, que los persas, su país, respondió cada agresión de manera oportuna y proporcionada, que fue lo que pasó con el lanzamiento de los misiles a la base, que avisaron a tiempo para que no hubieran muertes americanas. Entonces, por eso es que yo les digo que él le enfoca las cosas, si uno a veces no sabe si es como un juego, él no sabe qué carajo están haciendo Israel e Irán, violando el acuerdo del fuego, le entró a los dos y al final dijo que ellos tienen que calmarse uno a otro. Ordenó a Netanyahu que devolviera un ataque que ordenó, violando el acuerdo al fuego. Entonces eso es muy delicado y muy complicado. Por eso yo, déjenme ver, miren, le decía, y uno de mis comentarios hace par de días cuando empezó todo esto era las contradicciones, las ambivalencias y las posiciones cambiantes que tenía Trump, que primero empezó que era que Irán no podía tener enriquecimiento, que después que podía tener un 3% y que hasta que se lo diera y Rusia o cualquier otro país para sus operaciones civiles. Por ejemplo, hay una planta nuclear que está operando energía. Esto tiene que ver con las otras cosas que se han bombardeado. Fíjense que no se han bombardeado instalaciones petroleras para no desestabilizar el mercado. Y yo eso lo decía desde un principio. Que Teherán que evacúen, porque lo que viene, rendición incondicional. ¿Se recuerdan ustedes? Usó esa palabra y la puso hasta en mayúscula en una publicación. Todos esos cambios, ahora todo el mundo sale ganando Irán. Dice, se declara ganador Irán, aunque lo tienen pegado contra la cuerda y más moratado que un boxeador en pelea, se declara ganador Israel, que le han destruido. Ustedes nada más vean las redes para que ustedes vean la cantidad. Cada misil de eso es un desastre que genera. Y son miles de misiles, decenas de misiles, centenas que mandan. Y se declara ganador Trump, que ha logrado supuestamente el acuerdo al fuego. No se sabe si el uranio enriquecido anda. Ahora Irán no va a respetar. El Consejo iraní dijo que se salían del NPT, que es el Non-Proliferation Treaty, el acuerdo de no proliferación de armas nucleares, que ellos estaban, ahora se sienten manos libres, igual que Israel, que tiene su cosa, no lo ha firmado nunca. O sea, en el largo plazo
aquí no se ha visto una política realmente clara, más que como que un reality show. Una payasería y una cosa, y yo mando, y yo ordeno, y yo quito, y yo pongo, pero, y obviamente, y bombardeo, porque el que tiene los aviones eres tú. Y las bombas, o sea, eso es indiscutible. Pero fíjense que yo hacía ese comentario cuando analizaba al principio y en el transcurso, y hasta titulé uno de los programas, y ya se lo he recalcado, de la falta de una visión de largo plazo y estratégica. Y fíjense que yo estoy de acuerdo en que Irán no debe tener armas nucleares, por su conducta, por sus amenazas y por su forma de operar. Pero es una cosa y lo otro es lo otro. Miren lo que dice este artículo del New York Times. Voy a traducir. Dice, los cambios de vista de las acciones, de como decía Trump, y los errores de dirección, hoy una cosa, por mañana propongo otra, han hecho que Trump decida bombardear a Irán. Primero él decía una cosa, después era otra. Recuérdense que había 5 rondas de negociaciones. La sexta estaba prevista para el domingo. El jueves Netanyahu bombardea a Irán y se acaba todo, empieza este rebú de 12 días y todo eso ha hecho el cambio de puntos de vista y de la dirección de la política que primero Marco Rubio salió diciendo, eso fue Israel, y por debajo de esa vida, no, pues Israel él no va a hacer eso así. Aquellos 20.000 misiles que le correspondían a Ucrania, que se lo mandaron para allá, obviamente que Netanyahu no da un paso sin coordinar, y después lo han dicho. Tenemos control del espacio aéreo, lo dijo Trump en una ocasión. ¿Cómo que tú tienes control si tus aviones no han volado por ahí en ningún momento? El que ha destruido todos los armamentos antiaéreos y los radares de Irán es Israel. Pero eran sus contradicciones. Miren cómo la presentan en un artículo en el Washington Post, era New York Times. ¿Cómo fue que dije? En el New York Times, de esos cambios y de esas contradicciones, de esas incoherencias. Ojalá y eso que se ha anunciado de ese acuerdo cese al fuego sea así, porque los mercados han reaccionado positivo. Trump va para la OTAN, ojalá y se pueda ocupar, así como se ocupó de Israel, se ocupe ahora de Ucrania y le dé los armamentos que necesita para enfrentar al oso polar de Putin, que está con su aliado. Ese sí ha perdido 2 veces, porque contaba. Cuando vengan ahorita en la parte internacional es que le voy a hacer ese análisis. Pues no lo voy a hacer ahora porque ya me toca el cambio, pero entro ahorita con los aspectos económicos y estratégicos. Venimos en breve. Esto es Economía y Mercado. El corredor